contenido justo que vamos a tener el día de hoy tiene que ver con estos elementos, ¿no? Primero, revisar qué implica esta lógica de la seguridad en los Estados Unidos, hacer de manera muy general, muy breve, una revisión histórica de los planteamientos de seguridad nacional y de sus diseños geopolíticos, los diseños geopolíticos que la acompañan, hablar de la seguridad nacional y de la militarización global como elementos clave intrínsecamente relacionados también en el caso de los Estados Unidos, y finalizar, que esto me interesa mucho también para la discusión colectiva, pues hablando un poco de la seguridad nacional y el extremismo de ultraderecha que hoy impera en los Estados Unidos, para interpretar justamente al trumpismo desde un enfoque geopolítico, ¿no? Entonces, esa es la propuesta del día de hoy. Mencionar, por supuesto, que es un tema enorme, o sea, no hay manera de agotarlo, más bien son algunas líneas de reflexión las que yo quiero compartir, justamente para que nos vayamos empapando también de cómo se va configurando esta cuestión. Sé que ya están al final del diplomado o llegando al final del diplomado, entonces yo estoy seguro que aquellas sesiones que ya han tenido y aquellas reflexiones que ya han compartido, pues van a ser de mucha utilidad. Entonces, bueno, si les parece bien, podemos iniciar formalmente. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. De manera conceptual, o sea, para generalizar, para saber de qué estamos hablando, la seguridad nacional pensada desde una visión realista de las relaciones internacionales, que ha sido la preeminente en la configuración de la política exterior de los Estados Unidos, pues justamente tiene que ver con un conjunto de políticas, estrategias, normas, instituciones y acciones que tienden a la armonización plena de los elementos constitutivos del Estado, protegiéndolos y salvaguardándolos de actos o de situaciones que pueden afectar o perjudicar su plena integridad y desarrollo, ¿no? Aquí algo que tenemos muy presente y quiero hacerlo notar es esta visión del Estado como centro de la propia seguridad, ¿no? Cuando se habla de seguridad nacional, se habla de esta visión realista en donde el Estado es el actor territorial definitivo, ¿no? También retomando varios elementos de una tradición más clásica de la geopolítica, y en donde entonces la seguridad nacional será esta idea de la seguridad del Estado. La seguridad del Estado frente a sus vulnerabilidades, frente a sus riesgos, frente a sus amenazas y de aquellos elementos que van configurando pues justamente esta situación, el aseguramiento de estos elementos vitales para la composición del Estado. Ahora, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2022 tiene algunos elementos que me parecen importantes para vincularlos con esta definición y que en los Estados Unidos pues están siendo operativos en muchos sentidos, ¿no? Esta Estrategia de Seguridad Nacional habla de la protección del pueblo estadounidense, de la garantía de oportunidades económicas, de la defensa de valores democráticos, del uso coordinado de todos los instrumentos del poder estadounidense y de la modernización en las capacidades militares y tecnológicas. Quiero hacer énfasis en estos dos elementos, ¿no? Para que nos fijemos cómo, por supuesto que si la seguridad nacional está anclada a una visión estatocéntrica, realista de cómo se va configurando el Estado como centro del análisis, entonces la parte militar, como el brazo armado del Estado, va a ser fundamental para la defensa de la seguridad nacional. Pero la idea de que lo militar es preeminente no quiere decir que lo demás, lo político, lo económico, lo diplomático, lo tecnológico, no tenga una funcionalidad. Por supuesto que es muy relevante, pero vinculada a este eje militar como un ordenador de todas estas prácticas de seguridad nacional. Entonces, esto en principio, yo quiero que veamos muy claramente cómo en la propia estrategia de seguridad nacional, en estos documentos, el elemento militar aparece no como un accesorio, sino como un elemento central en la organización de todos estos ejes de poder y la modernización de las capacidades militares y tecnológicas que justamente viene con ello, ¿no? Como la idea de la militarización y el militarismo como elementos centrales para el aseguramiento de los sistemas vitales del Estado y de toda la configuración de la seguridad nacional. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y en ese sentido, gracias, en ese sentido, pues hablar de las estrategias de seguridad nacional, ¿no? Que también aquí expresaremos que son pues documentos que son, no solo documentos, sino estrategias como tal, visiones estratégicas expuestas, emprendidas y evaluadas por el presidente en turno,
Por lo tanto, van a tener diferencias de acuerdo al presidente que esté encabezando la Casa Blanca en cada momento, que se ejerce desde la asunción del papel directivo que tienen los Estados Unidos o que han tenido los Estados Unidos en el contexto internacional, sobre todo desde el siglo XX, que busca impulsar el avance de sus intereses y de sus valores, tanto en el plano doméstico como en el exterior, y esto es fundamental, que la seguridad nacional y sus estrategias están pensadas en términos transfronterizos y transescalares, es decir, pensados hacia el interior y hacia el exterior, pero también en un sentido local, nacional, territorial, regional, anclado con lo global, por ejemplo, ¿no? Y que cuenta con ciertos propósitos formales, como lo son asegurar la integridad territorial y la defensa común, promover el bienestar general y asegurar la libertad actual y futura del pueblo, ¿no? También con un uso muy dogmático de la política en este sentido discursivo, y en donde justamente lo que busca pues es una defensa férrea de todas las configuraciones del Estado, particularmente de esta vinculación tan presente en los Estados Unidos entre población y territorio, por ejemplo, ¿no? Aquí en la infografía que vemos al lado, lo que podemos ver es cómo, por ejemplo, a lo largo de la historia, y esto lo revisaremos ahorita con un poquito de mayor detalle, cómo a lo largo de la historia pues van existiendo ciertos tintes, digamos, o como ciertas visiones en torno a cómo se va configurando la seguridad nacional, cómo se van estructurando estas estrategias y cómo se va tipificando el riesgo o la amenaza principalmente, ¿no? Aquí nos muestran que del 87 al 91, pues la idea era promover un mundo seguro y estable frente a esa amenaza que representaba el socialismo soviético, ¿no? Y toda esta cuestión dentro de la Guerra Fría, por supuesto, esto en una narrativa 100% americanizada, ¿no? De la visión americanizada de la seguridad. Del 93 al 2000, toda esta cuestión de la doctrina del enlargement, ¿no? Cómo aprovechar la globalización y los canales, digamos, de la globalidad para ver una visión más amplia de la seguridad, del desarrollo, siempre teniendo a Estados Unidos a la cabeza como un socio indiscutible, como un líder hegemónico, cómo con la llegada del siglo XXI esto cambia mucho en su narrativa hacia la cuestión del terrorismo y de los extremismos, los radicalismos, fundamentalismos y este tipo de elementos, y cómo más hacia la actualidad pues se ha renovado mucho este paradigma de competencia entre las grandes potencias, ¿no? Por supuesto encabezado por China, por lo que significa China como amenaza y como riesgo para la propia supremacía de los Estados Unidos, y todo este tipo de elementos que van configurando hoy a la seguridad nacional. Entonces, esto es un poco para que identifiquemos de manera gráfica y como muy concreta cómo también es que a través del tiempo, de los diferentes momentos históricos, se van estableciendo prioridades, se van estableciendo diferencias en torno a cómo se va configurando la seguridad nacional, generalmente, ¿no? Podemos seguir a la siguiente. Y bueno, aquí justo me voy a detener un poco más para explicar esta lógica de la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque esto me parece fundamental. No es nada más el análisis de los documentos estratégicos, ¿no? De la estrategia de seguridad nacional, de los planteamientos de defensa, no tiene nada más que ver con la revisión de documentos oficiales o de discursos presidenciales, de las doctrinas de política exterior. Todo esto es importante, pero sí me parece fundamental hacer notar algo que creo que tenemos que tener muy, muy presente. Aunque puedan cambiar las prioridades estratégicas, aunque cambien los momentos históricos, aunque el interés nacional de los Estados Unidos se vaya diversificando de acuerdo con el contexto y con las necesidades específicas, y esto ya lo han revisado ustedes a lo largo de las sesiones, la seguridad nacional encuentra una lógica que permanece, y esta lógica que permanece está anclada, por supuesto, a una visión dominante, a una visión hegemónica de una superpotencia que desde el siglo XX se expresa como pues la gran potencia global, pero que históricamente, o sea, en su historia también se va construyendo a partir de situaciones estructurales de violencia, de relaciones de poder muy, muy, muy claras en torno a, digamos, al interior y al exterior, que van configurando una relación intrínseca entre la idea de seguridad y la idea de militarización. Y aquí me parece fundamental hacer énfasis en que la militarización, como la estamos entendiendo acá, no tiene solamente que ver con la presencia de tropas, con las intervenciones militares,
con las bases militares, con las flotas, con los comandos, con estos elementos, vamos a decirlo, visibles, materiales del poder militar sobre territorios alrededor del mundo. La militarización es en realidad un proceso social mucho más profundo, un proceso social que tiene que ver con cómo lo militar se va, digamos, va penetrando de manera más efectiva las cuestiones sociales y cómo a través de cuestiones políticas, económicas, culturales, tecnológicas, infraestructurales, etcétera, lo militar se va haciendo presente también en las configuraciones sociales de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo que venimos discutiendo y que venimos promoviendo junto con otros colegas es entender a la militarización como, lo denominamos como una infraestructura social, es decir, como un elemento infraestructural que sostiene las relaciones sociales modernas, de la cual, por supuesto, que el Estado se nutre mucho, pero no solamente el Estado, sino distintos grupos, por ejemplo, que están también participando de los flujos de capital, de la reproducción ampliada del mismo, de la configuración sistémica capitalista global, etcétera, etcétera. Entonces, en los Estados Unidos particularmente, la militarización ha sido siempre un elemento fundamental que no es accesorio, que no es algo que viene acompañando a la hegemonía como si fuera, vamos a decirlo, algo dispensable o algo que puede evitarse. No, la cuestión militar, pensada en términos de seguridad, es un elemento fundamental infraestructural, es decir, que sostiene a la propia idea de la hegemonía también. Entonces, esto me parece fundamental mencionarlo para entrar a esta lógica de la seguridad nacional estadounidense, ¿no? Cuando hablamos de una lógica securitaria o de una lógica de seguridad, lo que tenemos que rastrear es por qué, desde dónde, desde quiénes se está planteando la idea de lo que es la seguridad y la idea de lo que es la amenaza, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas lógicas de seguridad nacional completamente vinculadas con la militarización, me parece, pasan por tres ejes fundamentales. Por un lado, esta diferencia que hace Giovanni Arrighi entre la lógica territorial y la lógica del capital, ¿no? Es decir, cómo se va configurando una territorialidad del Estado, por ejemplo, en términos nacionales, pero cómo se va acompañando de una lógica de flujos del capital que le va dando sentido a toda esa estructuración pues estratégica dentro de toda esa condición territorial. Entonces, por un lado, la seguridad nacional no la pensemos solamente como un Estado público alejado de lo privado, sino una seguridad tanto de la lógica del territorio como de la lógica del capital. Segundo, el aseguramiento de sistemas vitales. La seguridad nacional lo que promueve es asegurar sistemas vitales para el Estado, pero también para la reproducción ampliada de capital. Y tercero, la producción de lógicas de riesgo y de amenaza. O sea, la definición de seguridad como acto político tiene que ver también con la definición de los riesgos y de las amenazas y, por supuesto, de cómo gestionarlas y administrarlas. Esto nos lleva, por ejemplo, a plantear que esta lógica territorial y la lógica del capital expresan una unión permanente entre la expansión territorial y la expansión económico-comercial. Cuando se revisan los procesos de expansión territorial de los Estados Unidos, la expansión hacia el oeste, la expansión ultramarina, todo ese tipo de cosas, tienen que revisarse a partir de una lógica sí geopolítica en términos de expansión territorial, pero también geoeconómica en términos de la expansión del capital, ¿no? Entonces ahí hay una unión intrínseca que José Luis Orozco, por ejemplo, siempre hacía notar de manera muy, muy vehemente, ¿no? En esta idea del aseguramiento de los sistemas vitales, lo que tenemos o lo que hemos tenido son despliegues rizomáticos que lo que buscan es cuidar el abastecimiento de recursos estratégicos, la articulación de nodos logísticos, el mantener abiertas las redes de aprovisionamiento global, etcétera, etcétera. Y en esta lógica de producción de riesgo y de amenaza, pues justamente lo que se busca es la construcción de imaginarios y representaciones geopolíticas, tanto internas como externas, en torno a la idea del riesgo y de la amenaza. Entonces, yo les pido, por favor, no sé, ahí saquen una captura de pantalla o algo por el estilo,
o anótenlo en algún lado, porque estos tres elementos van a ser fundamentales, ¿no? La unión permanente entre la expansión territorial y la expansión económica, los despliegues rizomáticos para el cuidado de recursos, de nodos logísticos y de redes de aprovisionamiento, y la construcción de imaginarios y representaciones geopolíticos que van determinando el riesgo y la amenaza. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? En ese sentido, en esto último de los imaginarios y las representaciones geopolíticas, me quiero detener un poco para explicar conceptualmente a qué nos referimos, ¿no? Desde la geopolítica crítica, autores como John Agnew, Geroido Toatel, Simon Dalby o el propio Yves Lacoste desde Francia, hablan de que lo geopolítico no nada más tiene que ver, o no eminentemente tiene que ver con lo territorial y ya, sino que tiene que ver con cómo se van configurando también los espacios y las relaciones y vinculaciones espaciales del poder en términos de este tipo de lógicas, ¿no? De lógicas que van generando narrativas, discursos, representaciones que de pronto van construyendo, ¿no?, ciertas ideas sobre la realidad. Es por eso que ellos hablan de la configuración de imaginarios y representaciones geopolíticas. Cuando hablamos del imaginario, hablamos del conjunto de imágenes, de metáforas, narrativas, símbolos que una sociedad o que un actor político va a producir y va a reproducir para darle sentido al espacio, darle sentido a los territorios y a las relaciones de poder que en ellos se juegan y se disputan. Entonces, es este conjunto de ideas, de imágenes, de metáforas, que va a configurar todo un espacio mental colectivo donde los riesgos, los enemigos, las amenazas, los aliados y las jerarquías espaciales van a empezar a definirse. Es una forma de construir un imaginario colectivo en un sentido eminentemente espacial, eminentemente geopolítico. Y por otro lado, las representaciones geopolíticas, muy de la mano con los imaginarios, son las formas que van a ser más concretas, codificadas, en los que se van a plasmar tanto los imaginarios como sus expresiones de riesgo, ¿no? Mapas, gráficos, estadísticas, manuales de escuelas, discursos políticos, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y entonces estos ya son dispositivos visuales y discursivos que traducen este imaginario en imágenes concretas, facilitando así su circulación, su difusión y su arraigo en la sociedad. Aquí les pongo un par de imágenes que justamente son de una campaña que se genera para combatir la idea o este imaginario y las representaciones en torno a la asociación directa entre personas musulmanas y terroristas, ¿no? O sea, cómo de pronto esta tipificación corporal de la imagen, de la indumentaria, de la vestimenta, de ciertas configuraciones religiosas, etcétera, empieza a ser vista o asociada directamente con actos de terrorismo a partir, sobre todo, de los ataques terroristas del 2001, ¿no? Entonces, esto que va generando, por supuesto, expresiones de racismo, de xenofobia, de tipificación de riesgos, en donde las personas que vestían de cierta manera, que correspondían a ciertos elementos fenotípicos, a ciertas cuestiones culturales, de pronto eran maltratadas en términos de violencia porque eran tachadas como posibles terroristas, ¿no? Entonces, aquí me parece que se juega mucho esta idea del imaginario y de la representación geopolítica, porque incluso en términos espaciales, esto también va a empezar a adquirir un sentido. La península arábica, a partir de esto, se empieza a señalar como un espacio de terrorismo, ¿no? E incluso se empieza a nombrar como un espacio peligroso, como un espacio de riesgo, en donde pues se da la propensión de la existencia de grupos terroristas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas van generando también un mapa cognitivo en términos espaciales, en donde vamos identificando, estereotipando y generando también ciertas situaciones pues de violencia estructural que también se representan en términos espaciales, ¿no? Entonces, si podemos ir a la siguiente, porque justo quiero conectar esta idea del imaginario y del riesgo, del imaginario y de la representación geopolítica, para ir entendiendo cómo se ha configurado justo esta lógica de seguridad nacional a través de la historia de los Estados Unidos, ¿no? Se ha hablado mucho y hay una propuesta muy fuerte en términos teóricos, que es la idea de la construcción del enemigo, y de pronto se retoma mucho Carl Schmitt para hablar de que los Estados Unidos construyen sus enemigos en términos de nombrar como a su némesis, ¿no? Yo creo que un poco más allá de eso, o sea, no digo que no, sino no es nada más la cuestión de construir un enemigo,
sino sobre todo de construir toda una lógica en términos securitarios para poder operar en momentos determinados de la historia. No es nada más tipificar al enemigo, es tipificar toda una serie de situaciones y de relaciones que le permiten a los Estados Unidos muy pragmáticamente ejercer una hegemonía en momentos determinados. Entonces aquí, por ejemplo, lo que podemos ver en cada una de las esferas es cómo se ha construido esta narrativa en términos de imaginario y de representación que va determinando la lógica de acción de la seguridad nacional en cada momento. Por ejemplo, si regresamos al siglo XIX, que es la gran expansión territorial de los Estados Unidos, de la fiebre del oro, de la construcción del ferrocarril, la transcontinentalidad, todo ese tipo de elementos, el despojo territorial a México, por supuesto, el despojo territorial a las poblaciones nativoamericanas. Bueno, en estos momentos, la lógica de seguridad lo que buscaba era alejarse lo más posible de las potencias europeas. Por eso es que en estos momentos lo que va a primar en términos de política exterior es el aislacionismo. No un aislacionismo que quiere decir que se encierren en una burbuja y que se aíslen del mundo, sino evitar tener compromisos permanentes con otras potencias europeas e involucrarse en guerras que no les corresponden, ¿no? Esto, o sea, la idea del aislacionismo tiene más que ver con no involucrarse en términos de compromisos políticos que con la idea de encerrarse en una burbuja, ¿no? Entonces, en ese sentido, la lógica de seguridad nacional del siglo XIX, pues justo lo que va a perseguir es tratar de evitar los intentos de reconquista por parte de las potencias europeas en el territorio americano y por lo tanto la necesidad de consolidar una zona de influencia que permitiera a los Estados Unidos tener un mercado nacional, configurar una burguesía nacional operativa para su propio sistema y que esto pues le favoreciera en términos también de su propio interés nacional. Es por eso que en 1823, por ejemplo, se pronuncia la doctrina Monroe, ¿no? Que también puede ser leída desde una visión de seguridad nacional, pues como una forma, un statement, digamos, en donde lo que se busca es evitar que los europeos reconquisten territorios americanos, dado que este era entendido como una zona de influencia para los Estados Unidos, ¿no? A inicios del siglo XX van a ser los proyectos nacionalistas, fascistas, los que van a empezar a poner en peligro a los Estados Unidos en términos de seguridad, no tanto por su proyección en contra de ciertos grupos sociales, sino sobre todo por el riesgo que se corría del cierre comercial de espacios como Europa y el Pacífico frente a los proyectos de anarquía económica. Es decir, lo que le preocupaba mucho a Estados Unidos, por ejemplo, de que Alemania ganara las guerras mundiales, tenía que ver más con que el espacio europeo se les podía cerrar en términos económicos y comerciales, que con el hecho de que pues, el proyecto alemán estuviera promoviendo, saben, todo este tipo de violencias estructurales que conocemos, ¿no? Durante la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, la Guerra Fría va a tipificar, por supuesto, a la seguridad nacional frente a la amenaza comunista. Una amenaza comunista representada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que van a lograr configurar un espacio de influencia con un sistema económico y de producción distinto al capitalismo y que a partir de esta competencia hegemónica, pues van a generar escenarios de riesgo nuclear, de destrucción mutua asegurada y de todo lo que conocemos ya en estas narrativas de la Guerra Fría en torno a esta confrontación hegemónica. A finales del siglo XX, cuando viene la implosión de Unión Soviética, cuando viene la caída del muro de Berlín y todo este tipo de elementos, se empieza a generar una nueva narrativa a partir de la amenaza del resto del mundo, ¿no? Y entonces el presidente George Bush, el papá, va a hablar, por ejemplo, de la amenaza que implica el resto del mundo en términos de procesos de migración, de atraso, de subdesarrollo, porque eso podría poner en peligro las lógicas de articulación de la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo. Para ello se necesitaban ampliar las lógicas de la seguridad y es aquí cuando se viene a aprovechar mucho, por ejemplo, el empuje que se le da a narrativas o a discursos como el de la seguridad humana, como el desarrollo humano, que de pronto también van a ser acaparados, digamos, o de alguna manera traducidos en términos hegemónicos para toda la proyección de los Estados Unidos.
A inicios del siglo XXI, por supuesto, tenemos la amenaza terrorista a partir del 11 de septiembre del 2001 y cómo se va configurando este enemigo difuso, por ejemplo, un enemigo difuso porque no se puede identificar directamente, porque es complejo, porque se oculta, porque existe dentro de la sociedad, pero que de acuerdo, por ejemplo, con la narrativa de George Walker Bush, del hijo, eh, va a empezar a tener ciertos espacios donde se territorializa, que el propio Bush va a nombrar como los ejes del mal, ¿no? Y entonces tiene algunos discursos en donde habla de Irak, en donde habla de Irán, donde habla, por ejemplo, de Venezuela, donde mete a Corea del Norte como posibles estados que están colaborando o que pueden colaborar con el surgimiento o con la configuración de grupos terroristas y que pueden de pronto afectar en ese sentido a la seguridad nacional. Y viene pues toda esta doctrina de la acción anticipatoria, ¿no? Un poco la cuestión de que si no estábamos con los Estados Unidos, entonces estábamos contra ellos y se configura toda una narrativa de guerra contra el terrorismo, muy conveniente también para los intereses estratégicos de Estados Unidos. Y en la actualidad, creo que lo que vamos viendo, pues es una renovación de la competencia de entre las grandes potencias, de este paradigma competitivo global, en donde el riesgo social se empieza a tipificar nuevamente con esta cuestión de la migración, de las llamadas minorías y de una intolerancia nativista a la cual querré llegar como hacia el final de la presentación, pero que me interesa que ubiquemos dentro de este trazado histórico para ver cómo se ha definido, redefinido la lógica de la seguridad nacional en los distintos momentos, pero siempre manteniendo estos elementos que ya mencionábamos anteriormente, ¿no? El aseguramiento de sistemas vitales, la lógica territorial y la lógica del capital, y la producción de lógicas de riesgo y de amenaza. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Un elemento que no quería dejar pasar acá es cómo la seguridad en los Estados Unidos desde muy temprano, incluso desde antes de que se firme la Declaración de Independencia y demás, es como la seguridad se va trazando también como un elemento fundamental de la defensa de la propiedad, ¿no? Bolívar Echeverría nos dirá que la modernidad americana, el modelo de modernidad de los Estados Unidos, se caracteriza por tener una expresión civilizatoria de un capitalismo radical, es decir, un sistema capitalista que va a controlar prácticamente todos los aspectos de la vida y que va a subsumir la lógica del trabajo, la lógica del cuerpo, la lógica de la organización social, toda hacia la lógica del capital. Entonces, en ese sentido, los Estados Unidos son una sociedad capitalista desde el origen. ¿Por qué? Porque desde las 13 colonias ya se venía impulsando un sistema de propiedad privada a partir del cual se podía decidir políticamente sobre el territorio. La autonomía comercial y financiera que la corona británica le daba a las colonias permite que se vaya generando como un espacio capitalista incluso antes de que el propio Estados Unidos surja a la vida independiente. Y esto tiene mucho que ver con una filosofía nacional que se retoma, por ejemplo, de los derechos naturales de John Locke, derechos que Dios le otorga al ser humano y dentro de los cuales está la cuestión también de la propiedad como ejercicio de la libertad en la vida. Esto lo que va generando entonces son organizaciones sociales basadas en estas formas capitalistas, en donde las clases de pequeños propietarios se consolidan como sujetos capitalistas y empiezan a configurar toda la estructura política que hoy tenemos en los Estados Unidos. Por eso Charles Byrd habla de que la Constitución de los Estados Unidos es más un documento económico que político, porque en realidad lo que está haciendo es organizar estructuralmente la política de Estado de los Estados Unidos a partir de una visión de un capital privado, ¿no? Por eso, por ejemplo, muy temprano en las enmiendas de la Constitución se habla de la libertad de tener armas, ¿no? De la cuestión del armamentismo como una forma de proteger la propiedad, de proteger la libertad y de proteger la vida. Entonces, miren, yo lo que quiero con esto es justo que vayamos vinculando la idea de seguridad desde muy temprano en los Estados Unidos con la lógica de la protección a la propiedad. Siguiente, para justamente entender cómo cuando se va fundando esta lógica del siglo del americanismo y de la hegemonía mundial de los Estados Unidos, estas configuraciones de seguridad y propiedad, de seguridad y capital, se mantienen como un elemento
pues permanente dentro de esta lógica securitaria, ¿no? Para Brzezinski, uno de los principales geopolíticos de Estados Unidos sería la primera y la última superpotencia global porque sería la única que podría tener estos tres elementos. Un sistema económico global representado por Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todo este tipo de cosas, el patrón dólar, por supuesto, un sistema de seguridad global, principalmente representado por la OTAN, pero también por los otros pactos firmados alrededor del mundo, y un incipiente sistema político jurídico para la solución de controversias, que representaría todo el sistema de Naciones Unidas. Entonces, el siglo del americanismo sería justo este momento hegemónico en donde se vinculan el poder duro y el poder blando, en términos de Joseph Nye, para mantener una influencia generalizada alrededor del mundo a partir de lógicas securitarias que lo que buscan justamente es proteger los intereses de los Estados Unidos a partir de estos tres ejes: un sistema económico, un sistema de seguridad y un incipiente sistema político y jurídico. Si podemos ver las siguientes dos diapositivas, la siguiente, lo que vemos, por ejemplo, son los destacamientos militares que va a tener Estados Unidos después de la guerra contra España en 1898. Y lo que podemos identificar es que van a tener bases militares en Hawái, en Filipinas, en Guam, en Cuba, en Puerto Rico, espacios que le van a ganar a España en esta guerra y con los que van a empezar esta proyección rizomática de la militarización global, que entre los años de la Segunda Guerra Mundial y posterior a ellas, si podemos pasar al siguiente mapa, van a tener una explosión territorial muy clara, ¿no? Una explosión territorial en donde estas infraestructuras militares, destacamientos permanentes o semipermanentes, firmas de acuerdos de seguridad y de pactos militares, lo que van a generar es una proyección global de una militarización que va a articular estas bases militares, estas infraestructuras, estas instalaciones en términos militares, los conflictos que van a ir resolviendo, como una forma de explosión geopolítica, ¿no? O de configuración del espacio, de producción del espacio en torno a una proyección hegemónica. Por ahí me parece que decían en el chat, ¿no? Si actualmente son alrededor de 800 bases militares en más de 70 países, nos dice David Vine, que David Vine también es autor de estos mapas, pero justo en esta época, en la época del tránsito Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, tenemos el momento de mayor presencia en donde hay alrededor de 1,300 instalaciones alrededor del mundo, ¿no? Entonces, esto se va a ir vinculando o se va a ir conectando, si le damos a la siguiente, con una proyección estratégica en torno a comandos, por ejemplo, comandos regionales que van a dividir espacialmente al mundo, como por ejemplo el Comando Norte, el Comando Sur, el Europeo, el del Pacífico, el Africano, el Comando Central, pero que también van a ir fundando comandos especiales, como el del espacio exterior, por ejemplo, el comando cibernético, el de las operaciones especiales, el estratégico, el de transporte, que van a ir vinculando una misma visión estratégica en términos de las bases militares en tierra, pero también de las flotas desplegadas en las aguas internacionales, que ahí también pueden ver ustedes representadas, ¿no? Desde la tercera hasta la séptima flota. Entonces, lo que tenemos acá es una regionalización del mundo pensada en términos militares bajo esta lógica securitaria que lo que busca, por supuesto, es el aseguramiento de los sistemas vitales, el aseguramiento de las redes de distribución, de los recursos estratégicos y de todos estos elementos que son fundamentales para la hegemonía de los Estados Unidos. Y ya acercándonos hacia el final, podemos dar a la siguiente. Me interesa mucho que pensemos esto en la actualidad, ¿no? Cómo la seguridad nacional se expresa en términos de un extremismo de ultraderecha que no es nuevo, que tiene una tradición política muy amplia, que en el espectro de la derecha y del conservadurismo, pues hoy encuentra una condición muy latente de extremismo, pero que no es algo que venga con Trump o que llegue con Trump, sino que se va cocinando también en términos históricos desde hace mucho tiempo, ¿no?
¿Cómo se va generando esta idea de la configuración de chivos expiatorios para determinar una nueva hegemonía cultural contraria a estas formas progresistas, a lo que ellos denominan como woke, en este sentido peyorativo de todas los triunfos en términos de derechos que se han ganado y que se han generado a partir de las luchas? Cómo se van construyendo sentidos comunes, imaginarios colectivos y representaciones geopolíticas en torno a ciertos sujetos sociales basados en la xenofobia y el racismo. El planteamiento como riesgo y amenaza frente a la conformación del buen proyecto social. ¿No se acuerdan cuando Donald Trump decía que en México habíamos bad hombres, ¿no? O sea, como esta idea de los malos que están de pronto manchando o invadiendo mi buen proyecto social, ¿no? Un nativismo, por supuesto que la idea del America First refleja este nativismo, que tiene que ver con la producción y contraposición frente al otro para la afirmación del nosotros, ¿no? El decir America First implica la configuración de un nosotros frente a un otro amenazante, frente a un otro riesgoso. Y esto tiene que ver con una intolerancia y un monismo político que rechaza cualquier idea que venga de fuera, aquello que Seymour Martin Lipset reflexiona como el cierre del mercado de las ideas, en tanto no se permite, digamos, un diálogo con formas distintas de pensamiento y éstas se vuelven como verdades absolutas, ¿no? Un moralismo que promueve valores dominantes asociados también a esta intolerancia y una radicalización de las derechas que va a mostrarse en la composición de grupos radicales, de acciones persecutorias, ideologías y praxis políticas antiprogresistas, etcétera, ¿no? Que es lo que vemos muy claramente en la actualidad. Si le damos a la siguiente, por favor. Y que también me parece que podemos ver reflejados en estos pilares de la estrategia de seguridad nacional que Trump propone en su primer mandato, que por supuesto han cambiado algunas cosas hacia ahora, pero que me parece importante reflexionar estos pilares también hacia cómo se están ejerciendo en la actualidad. Proteger a la población americana, al territorio y al modo de vida americano. Si se dan cuenta, el primer pilar tiene que ver con proteger un modelo civilizatorio del American Way of Life frente a aquello que lo pone en riesgo. Segundo, la promoción de la prosperidad económica americana, el America First, el MAGA en términos económicos, en términos de el aseguramiento de la cuestión productiva, etcétera, etcétera. Tercero, preservar la paz a través de la fuerza, y lo podemos ver claramente con los aumentos al presupuesto de defensa, con las acciones militaristas hacia el exterior, pero también con el militarismo interno, ¿no? ICE, por ejemplo, como una institución abiertamente militarista, que lo que busca no es gestionar a la migración, sino prácticamente traducirla en una amenaza, en un riesgo que tiene que ser confrontado en términos militares. Y cuatro, mejorar la influencia de los Estados Unidos en el mundo a partir de esta competencia entre las grandes potencias. Reflexionar a China como el principal enemigo en términos hegemónicos, cómo se va a confrontar el proyecto de los Estados Unidos frente a un proyecto chino, etcétera, y las ideas clave que aquí podemos ver representadas en la diapositiva. Entonces, bueno, yo lo quiero dejar hasta aquí, justamente como para que nos quedemos con esta cuestión, ¿no? Cómo los pilares de la seguridad nacional de los Estados Unidos que hoy encontramos en la administración de Donald Trump, pues responden en términos históricos a esta configuración de representaciones, de imaginarios geopolíticos y que ponen pues en una idea de riesgo y de amenaza a aquellos sectores sociales que desde estas visiones dominantes se tipifican como la amenaza a esos sistemas vitales, a esas formas de aprovisionamiento y por supuesto toda la lógica de hegemonía de los Estados Unidos. No me queda más que agradecer nuevamente por la invitación y pues cualquier duda, cualquier cuestión, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.